al que deriva el piadoso, no siempre está referido a personas que hacen misericordia, sino que también tiene que ver con, y la mayoría de las veces, la piedad está referida a una práctica de devoción, de amor, de pasión por Dios, por su presencia. Cuando se habla de la piedad en la palabra de Dios, la mayoría de las veces se está refiriendo a la devoción por la presencia de Dios. Y en este sentido quería que habláramos, porque los beneficios de la piedad son innumerables o son tesoros muy valiosos, y nosotros tenemos que aprender cómo se alcanza la categoría de piadoso. Hay mujeres que se llaman pía. ¿Escucharon alguna vez? Pía. Y hay, no sé si existe el varón, pero por ejemplo a los papas les solían poner el nombre del pío, que de ahí deriva, esos términos surgen de allí, ¿no? La persona que practica la piedad como una devoción hacia Dios. La pía, el pío. También está el impío. ¿Conocen alguno? Ese es todo lo contrario. Ese no. Alguna vez fuimos impíos, dice él. ¿Y ahora qué somos? Ahora somos píos. Pero yo quiero que entendamos que para llegar a ser piadoso, no solo hay que ejercer la piedad de forma regular. La piedad tiene que ser parte de nuestra esencia. Voy a usar un ejemplo. Estaba pensando recién qué decirles. Y me acordé que ha estado la competencia de ciclismo acá en San Juan. Y han hecho mucha propaganda, ¿no? ¿Qué les parece si yo me compro el uniforme que usan los ciclistas? Voy a pedir prestada una bicicleta porque son muy caras. Me busco una bicicleta y me anoto en la federación y le digo, mire, quiero correr la carrera. Porque está lindo, voy a salir en ESPN. ¿Y me convertiré en ciclista por eso? Yo sé pedalear. Antes pedaleaba. Ya hace mucho que no pedaleo, pero sé pedalear. ¿Podría ser yo un ciclista si me colo en el pelotón y me confundo con los ciclistas que vinieron a la gran competencia esta que hubo en San Juan? Bueno, no me convierto en ciclista por ponerme a pedalear un rato, ni por mezclarme entre los deportistas de verdad. Bueno, el piadoso no es una persona que ocasionalmente practica la piedad. ¿Qué es la piedad? Devoción a Dios. Es la búsqueda de su presencia. Y por ahí se confunde con religión, por ejemplo, o con términos que están referidos al hábito de una persona que parece un seguidor de Cristo, ¿sí? Porque a veces los hábitos nos hacen pensar que es un discípulo o que es un ministro, pero quiero que profundicemos en el significado real de la palabra piedad y que salgamos con el desafío de convertirnos en piadosos. ¿Usted quiere ser un piadoso? No sabe todas las ventajas que va a tener. Lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Yo quiero ser una persona piadosa, no religiosa, ni practicar la piedad ocasionalmente. Por ahí nos emociona el escuchar qué es ser un ministro, qué es ser un hijo de Dios, cuántas promesas y cuántas cosas preciosas hay al participar de la devoción al Señor así, ¿no? Y entonces ocasionalmente decimos voy a probar, voy a entrar y cada tanto le voy a hacer. Pero el término piedad se refiere a una práctica constante, ineludible. Hasta convertirse en un piadoso, una persona tiene que vivir en la piedad. Es como lo bueno y lo malo. Uno puede delinquir un día y no ser un delincuente, porque no practica la delincuencia, pero en un momento se las mandó.
Puede mentir y decir, qué macana, mentí. No se convierte en mentiroso a no ser que practique la mentira. Ven cuando el Señor dice, bienaventurados los pacificadores. Son personas que no pueden dejar de hacer la paz porque está en su naturaleza. No es que en un rato vio una pelea y dijo, bueno, los voy a separar. Ese no es un pacificador. Es alguien que en un momento hizo la paz o colaboró para la paz. Pero si está en su naturaleza el ser un pacificador, jamás dejará de estar en esta búsqueda de que la paz reine, conquiste el lugar donde sea que él esté. ¿Sí? Entonces, para ser un piadoso, dice Pablo, debe ejercitarse en la piedad. Me gusta ese término y se los quiero compartir por ese lado, porque lo compara con un ejercicio o una rutina que se hace para alcanzar un propósito. ¿Cuántos hacen gimnasia? Con razón. Cada vez más grandes las sillas que tenemos que comprar y más resistentes. Hermano, hay que hacer ejercicio, es bueno. No es indispensable. ¿Sí? Así dice el texto. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. No quiere decir que no aprovecha. Si no hacemos ejercicio y nos movemos, nos oxidamos. Pero voy a compararlo como hizo Pablo. El ejercitarse en la piedad también tiene que ver con una rutina en la que involucramos nuestra voluntad y la sostenemos. Yo he sido físico-culturista. No se nota. Incluso fui profesor de físico-culturismo y hacía las rutinas a los muchachos. Teníamos una hojita donde le poníamos qué músculos correspondían y cuáles eran los movimientos, cada uno de los ejercicios de cada músculo para tales días, lunes, miércoles y viernes, por ahí, voy a hacerlo rápido. Era el torso, el martes y el jueves las piernas, y si quería y le sobraba abdominales por ahí, bueno, hacía según sea la cara del cliente, la rutina, pero tenía que sostenerla. ¿Está bien? Cuando Pablo dice, ejercítate para la piedad, está hablando de esto mismo, pero como el ejercicio corporal, como el espiritual, encuentra en nosotros por ahí que el factor fundamental del éxito es la voluntad. A veces nosotros dejamos el gimnasio, como también abandonamos la práctica de la piedad. ¿Por qué uno deja el gimnasio? El muchacho que nos hacía la rutina en el gimnasio, iba yo y mi hermano, ¿no? Resulta que mi hermano todos los meses ganaba kilos y músculos y yo parecía un galgo. No progresaba, pero nada. Y me decía, mira, va a venir tu viejo un día a reclamarme, va a decir, con este me están estafando, porque ya debiera estar como el hermano. Y mi hermano había echado un lomo tremendo y aumentaba en fuerza, ¿no? Y yo estaba ahí siempre con los mismos kilos, con una frustración. ¿Qué hice un día? Esto no es para mí. Y dije, bueno, si mi hermano es el que va a aprovechar, echémosle la fuerza. Hasta lo entusiasmé para que compitiera y competía en los torneos de físico-culturismo. Y yo, ¿qué hacía? Lo ayudaba, porque yo ya no estaba para otra cosa. Incluso me dediqué a enseñar. Pero en la vida espiritual no pasa parecido. Usted se cansa de buscar los beneficios de la piedad, interrumpe su rutina de oración, de devoción al Señor, lo deja para el domingo, para el miércoles o para la célula, y el resto de la semana guardamos la rutina como para decir, bueno, algún día me pongo en forma. A veces vamos al gimnasio porque se acerca el verano. Y por ahí tenemos un envión espiritual, y yo me voy a poner a cuenta con el Señor. Y esa rutina en algún momento se interrumpe porque nos cansamos, y nos cansamos porque no vemos los resultados de forma inmediata. Así somos. Queremos las cosas instantáneas y colgamos los guantes rápido porque decimos, hay otros que se la aguantan, yo no, soy muy débil. Yo la verdad que no estoy para esto. Cuenten conmigo y yo puedo ayudar en algo y puedo estar ahí entre los que colaboran, pero no me usen como una persona que ama a Dios y que
de la que se espera es soportar peso de ministerio, porque soy un poco flojo para la oración, porque a veces empiezo como un estudio bíblico y me empiezo a dormir. Bueno, yo quiero que veamos que estas dos realidades están en nuestras vidas, y yo me alegro de ver hermanos que van progresando en la piedad, muchos, y me ilusiona cuando veo que hay hermanos que están perseverando, que se nota que no dominguean. ¿Saben lo que es dominguear? Leo la Biblia y escucho del Señor el día domingo. ¿Quién entrena así? ¿Usted cree que estos ciclistas que vinieron entrenan un día a la semana? El Miki tenía un compañero que practicaba natación y practicaba y competía. El tipo iba todos los días a la pileta a las 5 de la mañana. Después se iba a la escuela. De otra manera no podía estar en carrera. No le daba el cuero. Entonces, para ser un piadoso, convertirse en un verdadero deportista del Señor o un atleta en Cristo, para alcanzar los premios, las coronas, las copas que Dios promete, necesita entender que su voluntad debe estar de continuo. En el libro de Isaías, capítulo 43, aunque podemos buscar muchos textos en la Biblia que hablan sobre esto, es mucho lo que el Señor insiste en esto de ejercitar nuestra vida espiritual. Mira el que tiene más cerca. ¿Cómo lo ve físicamente? Es un modelo. Ahora dígame cómo está espiritualmente. Sonamos. No podemos saber. ¿Quién sabrá cómo está espiritualmente cada uno de nosotros? Y nosotros también sabemos. Lo sé yo, lo sabe el Señor. Yo no sé a qué hora usted apartó su tiempo de oración. No sé a qué hora usted abre la Biblia. Pero usted y el Señor saben, porque puede haber fijado una rutina y haber hecho un pacto con Dios. Ustedes de los que se cansan, ¿qué le dice al Señor cuando un día, hoy no, ya mañana arrancamos? Como nos pasa con nuestra vida natural, y tenemos por ahí enviones, también en nuestra vida espiritual, pero todavía en la vida espiritual con todavía más batallas, porque tenemos muchos tropiezos para ser piadoso. Hay mucha enemistad del reino de las tinieblas y mucha oposición para que corramos esta carrera, para que nosotros sostengamos el pacto. Y en el libro de Isaías encontré un versículo que me estremeció, capítulo 43, versículo 22, dice: y no me invocaste a mí. Jacob, no me invocaste a mí, sino que de mí te cansaste, Israel. ¿Nos estará diciendo algo a nosotros el Señor? ¿Te cansaste de mí? ¿No escucho alguna vez que el Señor le dice, ya te cansaste de mí? Un día el Señor Jesús le dice a sus discípulos, acompáñenme a orar. Estén conmigo. Necesito que vayamos juntos en esta carrera. Es una carrera en la que el Señor necesitaba del aliento, porque estaba como debilitándose a causa de tanta batalla. Le pidió a sus discípulos que lo acompañaran en oración. Se retiró un poquito de ellos y dice que se largaron a dormir. Se acercó el Señor y le dijo, despierten, vamos a orar, acompáñenme porque mi alma está triste. Se da vuelta el Señor, se retira un poco y cuando vuelve otra vez los encuentra durmiendo. Y les dice que ni una hora pueden orar, ni una hora pueden velar. Y así como ellos, nos ocurre a nosotros que, sobre todo en momentos de mucha batalla, ¿no? Cuando hay mucha tentación y cuando hay tantas cosas alrededor nuestro, nuestra vida espiritual suele flaquear y nos ocupamos de tantas cosas, incluso de dormir y de nuestra vida. Yo escucho este pasaje que me dice, no me invocaste, y me estremece.
sino que de mí te cansaste, dice el Señor. Pero como les decía, hay dos realidades, ¿no? A veces uno está en el montón ese de los que cuelgan los guantes, que pasan por el gimnasio y le dicen, ya me acerco, aguantame un poquito. Vienen las fiestas, viene un poco de desarreglo, todavía no tengo ordenado los tiempos, pero ya voy a volver, y le haces un saludo al gimnasio y pasa de largo. La mayoría hacemos eso. Pero hay algunos que se convierten en deportistas y en atletas. Esto en lo natural. Y en lo espiritual también hay un porcentaje de gente que se convierte en un atleta de Cristo, que para mí es un piadoso. El piadoso es un deportista. Por eso la palabra dice, ejercítate para la piedad. Es un deportista del Espíritu. Es alguien que tiene una rutina y no la abandona. Y en el capítulo 25 quiero mostrarles algo acerca de lo que Dios invita, de lo que Dios señala, para que sea nuestra vida, nuestra rutina, nuestro tiempo. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Pero, mire qué dice ahí, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú. Dígale al que está al lado suyo, habla vos para justificarte. Esto hace el piadoso. El piadoso se pone a cuentas con Dios diariamente. Lo busca el Señor y repasa su vida. Haceme recordar en qué has estado este día. Y uno se presenta de forma cotidiana al Señor para mostrarle su vida y esperar que Él borre sus rebeliones, quite sus pecados. Es típico del piadoso, una persona temerosa que está totalmente expuesta durante el día, sabiendo que el ojo del Señor nunca se cierra y que acompaña con su presencia todos los pasos que da en el día. El piadoso arranca con el Señor y termina rindiendo cuentas a Dios. Aquí en este texto de Isaías encuentro los dos extremos: el que no se acuerda del Señor y aquel que se sienta con el Señor y le hace recordar y ora y le busca, le habla a Dios. El piadoso no solo habla con el Señor en el tiempo que tiene apartado en su cámara secreta. El piadoso sabe de la presencia de Dios en todos los eventos de su vida. Está en el colectivo, está en el trabajo, está almorzando, está en la iglesia y en todo lugar. No interrumpe la presencia del Señor. Es alguien que tiene esa conciencia constante. No se duerme, ¿sí? Permanece en oración. ¿Escucharon en la palabra de Dios que dice, orad sin cesar? ¿Cómo se consigue eso? En algún momento uno tiene que ir al baño, ¿no es cierto? En algún momento hay que dormir. Pero el piadoso es alguien que permanece en la presencia de Dios en los distintos momentos de su vida. Así que yo quiero invitar a la iglesia a que practique la piedad. Practica la piedad para convertirte en piadoso. La persona piadosa es alguien que alcanza un nivel de comprensión superior. Se convierte en sabio el piadoso. El piadoso es alguien que se convierte en una persona temerosa de Dios y por consecuencia en alguien sabio. Hay cosas que van a venir, hay cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Los piadosos podemos sondearlas. Los que son piadosos pueden entrar en el secreto del Señor y anticiparse para descubrir esos secretos y comenzar a andarlos. En el versículo 19, creo que es, dice, he aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Hay cosas que nosotros desconocemos de Dios y están reservadas para la gente que vive en su presencia. El profeta Isaías dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová?
Los piadosos. ¿Quién estuvo en el secreto del Señor para oír su palabra? Los piadosos. Para personas que están en ese nivel de cumplimiento de la rutina, ¿sí?, de responsabilidad con su rutina diaria, hay un montón de cosas ocultas que puede vislumbrar y puede ver mejor. He descubierto en la palabra de Dios que el que mejor ve es el piadoso. Hay cosas que el piadoso ve y la mayoría de las personas no pueden ver. Por ahí uno dice, ¿y por qué estás actuando así? Hay algo que estoy vislumbrando, hay como un discernimiento que no te puedo explicar. No hay que ir por acá, deberíamos ir por acá. Porque hay sensaciones y hay pensamientos que vienen de parte de Dios que se revelan a la gente piadosa. Eso encontré en la palabra de Dios y se los voy a buscar. Les voy a invitar que vamos a ver Hebreos capítulo 10. Perdón, Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 vamos a encontrar la descripción de un hombre que hace Lucas, un médico que se dedicó a escribir todo lo que ocurrió alrededor de los apóstoles. Destaca la vida de un hombre que no era un judío, que no pertenecía al pueblo de Dios, pero sobresalía entre tantos porque era un hombre devoto, ¿sí?, al que el mismo Lucas califica como un hombre piadoso. Un tal Cornelio. ¿Ve que no es un nombre hebreo? Cornelio era un centurión romano, era un militar. Es bueno algún día tener, aunque sea algún tipo de disciplina laboral, en este caso un militar que sabe lo que es la disciplina deportiva o de cualquier tipo, para entender qué se consigue cuando hay disciplina. A otro centurión romano el Señor le dijo: me sorprende cómo comprende cosas espirituales y cómo adquiere tanta fe este hombre. Era un centurión romano. Yo digo que eran los beneficios de la vida disciplinada y él entendía las cosas naturales, así también tienen que ser las espirituales. Porque yo soy un hombre bajo autoridad y a quien digo vaya, va. En lo espiritual tiene que ser igual. Así que, Señor, di la palabra y mi criado sanará. Se asombró el Señor. Este hombre trasladó los beneficios de su vida, de su experiencia natural, y dijo: en el reino de Dios debe ser igual. Si la disciplina trae beneficios acá, también debe traer allá. Y este capitán, este centurión romano, entendía que podía conseguir cosas de Dios si era disciplinado. Y el versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, un militar de alto rango. Dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas y oraba a Dios. ¿Cuándo oraba a Dios? Siempre. Quiero que vean los beneficios que hay detrás de una vida piadosa. No un hombre que practica la piedad y cuando hay una fiesta, cuando hay alguna celebración o cuando se trata de... Ve que los judíos tenían momentos del año y se acercaban al templo para rendir sus ofrendas y sus ceremonias, y tenían una fecha en el año. Este era un hombre que oraba a Dios, al Dios de los judíos, pero lo hacía siempre. Por eso muchas veces el Señor dice: hay cosas que deberían venir al pueblo de Dios, pero se las vamos a entregar a los que no son pueblo de Dios, porque las ven, las entienden mejor que los hijos. Muchas veces el Señor señaló a gente que no participaba de la
de la piedad de los judíos, pero que eran gente piadosa, y el Señor ponía su ejemplo por encima de todos los demás. Y en este caso, fíjese lo que dice de Cornelio, centurión romano que oraba a Dios siempre. Vio claramente una visión. ¿Cuántas visiones ha visto usted en oración? Bueno, y yo quiero ver una visión, ¿usted no? ¿No le gustaría recibir una visita sobrenatural algún día? Yo llevo 45 años de creyente, más o menos. Sí, 45 años. Y no vino nunca un ángel a verme, che. No tuve la sensación de la presencia de Dios en mi dormitorio como esos que dicen que los cubrió una nube. O que la cama se hundió como si alguien se sentara al lado de él. Nunca brilló una luz sobrenatural dentro de mi cuarto mientras oraba. La verdad que podría cansarme, como cuando hacía fierro, ¿no? No consigo nada. ¿Cuántas veces le pedí al Señor, quiero ver algo, Señor, quiero ver tu rostro? Deseo entrar en esa atmósfera espiritual que tanta gente testifica haber vivido. Algunos subieron al cielo y el apóstol Pablo dice que ascendió al tercer cielo. ¿Por qué no puedo ir yo hasta el tercer cielo? He ayunado y te he buscado. ¿Qué hago? ¿Me canso? No sé cuánto tiempo llevaba Cornelio orando, pero dice que oraba a Dios siempre. Y por orar a Dios siempre, en un momento, vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Hay otra versión? Porque esa palabra para memoria delante de Dios, para mí significa, ahora siempre te tuvo Dios en cuenta. Siempre escuchó Dios tus oraciones. Y este es el tiempo en el que vas a recibir una respuesta. Años probablemente buscando de Dios, orando siempre. Hay un momento en que el ojo espiritual adquiere una claridad mayor. El piadoso puede ver visiones, aunque no sean visiones como la de Cornelio, pero su ojo espiritual comienza a tener revelaciones de Dios. Revelaciones que están escondidas para deportistas flojos, para deportistas espirituales que empiezan a orar y se duermen, o que piensan que su visión se está tardando. Escucharon al profeta Habacuc que dijo, aunque la visión tardare, esperala. ¿Me ayuda a decir eso? Aunque la visión tarde, esperala. Decíselo lo que tenemos cerca. Aunque la visión tardare, esperala. Y en eso que esperas te estás entrenando, te estás convirtiendo en una persona piadosa que a la vez que va creciendo espiritualmente, va agudizando su visión espiritual. El piadoso ve lo que no ve cualquiera. El ejemplo que me viene a la mente es el de Job. Dice la palabra de Dios que Job era un hombre piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal. Son 3 eslabones que van bien enganchados uno del otro. El piadoso se convierte en una persona temerosa de Dios y el temeroso de Dios se aparta del mal. El piadoso no puede dejar de buscar al Señor y en todo momento ve el ojo del Señor cerca, su mano tomándole y caminando a su lado. Entonces se convierte en una persona temerosa de Dios, que respeta la presencia y la santidad de Dios a cada paso que da y entonces se aparta del mal. ¿Saben cómo concluye el libro de Job en el capítulo 42? Dice, yo te había oído muchas veces había oído de Dios, pero ahora mis ojos te ven.
A lo largo de una vida de sufrimiento, de sacrificio, jamás se apartó de la piedad. Si el Señor dio y el Señor quitó, Él es dueño. Y continuó en el temor de Dios todos los días de su vida. Aunque la esposa le decía, maldecía a Dios ya. Y moriste, hombre, le decía la esposa. Pero él no pecó nunca, atribuyéndole a Dios despropósito. Nunca dijo, Dios tiene la culpa, Dios ha sido malo. Fue un hombre temeroso de Dios por su piedad. Y entonces caminó con el Señor todas sus tragedias y sus desgracias. Y cuando termina y adquiere todas las promesas reservadas para él y todos los tesoros que Dios tenía guardados, él dice, yo antes conocía de Dios, pero ahora mis ojos te ven. Este es el privilegio que tienen los piadosos, que se sostienen en el ejercicio constante de la piedad, de la devoción. Es la oración, la búsqueda de su palabra, el deseo de hacer su voluntad. Ese corazón dispuesto a que Dios disponga de su vida. En una permanente oración, aquí estoy, Señor. Heme aquí. Sin reservas haré lo que tú digas. Esa persona adquiere una visión espiritual. Sigamos con Cornelio. Porque dice, ¿qué quieres, Señor? Mira, le dice el ángel, tus oraciones, tus limosnas han subido a memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pero no solamente su visión se alcanzó o se agudizó su destreza espiritual en lo que hace a ese sentido de la visión espiritual, pudo ver al ángel y oír su voz, sino que el piadoso también consigue mover los escenarios alrededor de su vida para que lo que él busca de Dios se le conceda. Él buscaba más de Dios. Y para que él consiga más de Dios, Dios movilizó la iglesia. Una iglesia que no estaba dispuesta, no estaba preparada, Dios la preparó para hacerle el bien a un hombre piadoso. Se lo voy a mostrar los versículos que siguen, del 15 al 20. Bueno, está antes, perdón. Antes del versículo 15 encontramos que Dios trabaja en la vida de Pedro para que se encuentre con Cornelio. Pedro no podía entrar a la casa de Cornelio. Los judíos no podían entrar a la casa de los gentiles, menos un soldado romano. En su mente era imposible que Dios lo enviara a un lugar para ellos inmundo. Dios trabaja en la vida de Pedro y le hace ver que Cornelio no es nada inmundo, que es un hombre valioso. Trabaja con él en una visión en la que desciende un paño con animales y comida y le dice, quiero que comas de ahí. Pedro, por su mente religiosa, dice, no puedo comer eso, eso es inmundo. Y el Señor le dice, lo que yo he creado, no llames tú común, ni inmundo. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Lo que yo he creado no es inmundo. Entonces llegaron los mensajeros en ese mismo momento. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez y la voz le dijo a Pedro, Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces la visión del lienzo, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba esta visión, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un tal Simón con sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Antes que golpeen la puerta ya estaba Dios preparando a Pedro. Y le dijo, levántate y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado.
Esto tiene que ver con la piedad de Cornelio. Lo que ocurrió en la casa de Pedro tiene que ver con las oraciones de Pedro. ¿Por qué él se convirtió Saulo? Por las oraciones de la iglesia, que oraban sin cesar por sus enemigos. Y dice que todos los días oraban como el Señor les había mandado, esperando la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino como ellos pedían. Después de esto oraban por sus enemigos como Dios les había mandado, y ahí se convierte Saulo. Cornelio oraba para que Dios haga algo en su vida. Deseaba más, como hemos cantado, yo quiero más, pero lo decía todos los días porque oraba a Dios todos los días, y entonces Dios preparó la iglesia para que se haga un encuentro sobrenatural entre Cornelio y el apóstol Pedro. ¿Y qué fue lo que consiguió este hombre piadoso? Por su perseverancia en la rutina de la oración, por su ejercicio constante de la devoción y la búsqueda de Dios, consiguió que Pedro llegara, y en la persona de Pedro, los dones, la presencia, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Usted quiere un bautismo del Espíritu Santo? Tiene que ejercitarse para la piedad. Quiero mostrarles en el capítulo, en el versículo 27, que hay fruto en la vida del piadoso. Dice el versículo 27: y hablando con él, entró y halló a muchas personas que se habían reunido. Yo quiero que se reúnan en este lugar mucha gente. ¿Usted? ¿Y en su célula? ¿Cómo hacemos? ¿Salimos a invitar mucho? Hay que invitar. ¿Cómo hacemos? ¿Folletos y caminamos puerta por puerta? Lo podemos hacer. Pero sabe que la gente acude de forma sobrenatural a Cristo cuando hay oración. Nadie viene a Cristo si no es traído por Dios. Podemos nosotros dar vuelta el mundo para que la gente venga a Cristo y traerlo de la oreja o de la mano, pero si no lo trae Dios, no alcanza, no sirve. El Señor mismo dice: nadie viene a mí si no es traído por mi Padre. Así que cuando hay oración, cuando hay muchos piadosos que buscan lo sobrenatural de Dios y que el Señor mueva ese avivamiento esperado, entonces ocurren estas cosas. Como dice el versículo 27, halló a mucha gente que se había reunido. Pero ¿qué más? Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Tuvimos un momento hermoso en el campamento de jóvenes. ¿Y sabe por qué pasó eso? Lo de la segunda noche. ¿Hay jóvenes que estuvieron en el campamento acá? ¿Sí? ¿Ustedes saben por qué recibimos esa visitación tan linda la segunda noche? Por miedo a la tormenta. Oremos, busquemos al Señor. Que guarde el Señor el ambiente natural y guarde el Señor el ambiente espiritual del campamento. Y pedíamos que no lloviera y que se manifieste el Señor. Era tanto el miedo de las tormentas que le teníamos que acomodar también. Bueno, no vamos solamente a no mojarnos, a pasarlos bien y que no se nos vaya la carpa con la lluvia. Vamos a encontrarnos con Dios, así que oremos las dos cosas. También había mucho hambre en los jóvenes. Se vinieron a hacer una vigilia una noche. Y yo sé que en las casas los jóvenes se reunían a orar. Y yo he orado como nunca por este campamento. ¿Qué ocurrió esa segunda noche? Es lo mismo. Había gente que estaba ya convirtiéndose en piadosa, porque no orábamos el miércoles, sino que orábamos sostenidamente por el campamento. Y cuando uno se convierte en una persona piadosa, hay algo en el corazón de Dios que lo apura. Porque aunque la visión tardare, espérala,
Espérala de esta manera, espérala de forma activa, no de forma pasiva. Espérala porque seguro vendrá, dice el profeta Habacuc. Y lo que a lo mejor no imaginaba Cornelio, pero esperaba, porque estaba preparado por Dios para un hombre piadoso, este encuentro sobrenatural, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Cómo se consigue el don del Espíritu Santo y este tipo de manifestaciones? A veces uno la busca, la procura y a veces la fuerza. Nosotros tenemos por ahí cultos en los que se dan personas que profetizan, otros que hablan en lengua y otros que caen planchados, como desmayados, ¿no?, de la presencia del Señor. Y como estas cosas suelen ocurrir, y uno dice, yo quiero que aquí ocurra lo máximo que se pueda dar, que la nube de la gloria de Dios nos tumbe a todos, ahí por ahí también enredamos nuestra lengua y queremos hablar en lengua a la fuerza. O queremos por ahí caernos, ¿no? Y nos soltamos, vienen a orar y... Le dieron un consejo a mis niñas cuando eran chiquitas, ¿no? Estaba pasando esto en la iglesia. Y oraba el pastor y la gente caía, ¿no? Y entonces los niños querían ir, acercarse y hablaban entre ellos, ¿qué será esto? Pero vamos a ver qué es lo que hay. Entonces fueron la Luli y la Tania a ponerse al frente ahí para que le ore el pastor. Querían eso, ¿no? Y iba un poquito así de atrás la Luli y la Tania le dice, mira, yo me caigo de una, así que agárrate de mí y nos caigamos las dos. Como que ella le iba a tirar, ¿ves? ¿Usted no desea eso? El piadoso no necesita de un profeta. El piadoso no necesita de un ungido que venga ocasionalmente cuando está de visita. A veces uno quiere visiones, pero no las trabaja, y quiere que otro venga y le dé una palabra sobre su futuro. Se llama adivinación o es una expectativa de adivinación. El piadoso ve visiones de Dios porque hay momentos en que es transportado lógicamente. El ejercicio lo llevó a escalones superiores de gloria hasta que tuvo contacto, como dice el apóstol Pablo, con el tercer cielo. Porque estaba yo en el Espíritu el día del Señor. Y así dice el apóstol Juan, y recibí visiones de Dios, estando en el Espíritu. ¿Cómo uno llega a estar en el Espíritu? Y yo digo que no fue cosa de una visita de Pedro, fue cosa del trabajo de Cornelio, de cuántos años de buscar más de Dios, ejercitándose en su rutina de oración, sin cesar. Lo completo al pasaje. Se quedaron todos asombrados de que el Espíritu Santo cayera de esta manera, porque oían que hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Gente que no conocía a Dios, glorificaba a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Esto es un avivamiento. ¿Usted quiere un avivamiento? Yo quiero. ¿Sabe qué precisa un avivamiento de este nivel que no es común? Mucha gente piadosa, no los que practican la piedad como gestos religiosos de los que está obligado a cumplir semanalmente, porque ya se estableció en él, ya se estableció en usted que no puede faltar a la iglesia, que no puede faltar a la célula, que tiene que leer medianamente el material para poder dar cuentas el día que se reúne la célula, sino que tiene hambre de Dios y ora en búsqueda de esto sobrenatural. ¿Quiere que lo hagamos desde hoy? ¿Sabe cuánto tiempo llevo soñándolo, no?
Yo lo busco temprano, pero hay algo que me ha dicho el Señor. No alcanza. Daniel, un hombre al que el ojo espiritual se le abría de forma constante, periódicamente tenía visiones, oraba 3 veces al día de forma rutinaria, pero era su vida una vida piadosa. No se conoce de Daniel que haya metido la pata. No hay registro en la Biblia de que Daniel se haya apartado o que haya cesado en él el temor de Dios y que en algún momento haya caído en algún pecado, en algún enredo, porque él sabía defenderse con su rutina de oración 3 veces al día y en temor de Dios 24 horas. Yo quiero que nuestra iglesia empiece a recibir estas cosas, porque no dudo de que hay sueños y visiones. Hay sueños que estremecen, porque encuentro tantos símbolos de la palabra de Dios en alguien que a lo mejor es como un gentil que conoce tan poco y digo, no, Dios está obrando en él. Estos sueños no pueden ser otra cosa que palabra de Dios. Pero para alcanzar el ritmo de un avivamiento, bueno, la carga de oración debe aumentar. En el gimnasio es así. Cuando ya uno no es un principiante, pasa a ser un semiatleta. Y dice Pablo, bueno, yo quiero que corran de tal manera que sean los primeros. Yo quiero que nuestra iglesia sea eso. Un día alguien nos dijo, esta iglesia será la punta de la lanza. Y yo me la he guardado. ¿Usted quiere ser la punta de la lanza? Necesitamos gente que abra paso a este despertar, a este avivamiento, mediante la práctica constante de la piedad. La piedad es estar en la presencia de Dios, con el corazón abierto, tanto en oración como en charla, escuchando, obedeciendo y andando en temor de Dios. ¿Nos ponemos de pie? Eso vamos a orar. Quiero ver y quiero oír. Cuando uno dice, busco tu rostro, Señor, ¿para qué el rostro del Señor? Podemos ver sus brazos, podemos ver sus pies. ¿Por qué buscamos el rostro de Dios? En su rostro está su palabra. En su rostro están sus ojos. En su rostro están sus oídos. Y si yo quiero algo con el corazón de Dios, busco su rostro. Iglesia, lo voy a invitar ahora. Conviértase en un piadoso. Diga en su corazón, propóngase. Buscaré el rostro del Señor. Imitadores de aquellos que por la diligencia, por el trabajo, conquistan las promesas. No se haga perezoso. No se canse de invocar. Y aunque tarde, permanezca porque Dios es fiel. Como fue fiel con Cornelio. Como fue fiel con Daniel. Con Job. Con todos los varones piadosos y las mujeres piadosas que usted encuentra en la palabra de Dios, es el mismo Dios, será fiel con usted. Persevere. Señor, venimos a ti, rogándote. Señor, abre una ventana de los cielos, abre una puerta a lo sobrenatural sobre nuestra iglesia. Toma nuestro corazón, Padre. Recuérdanos el pacto. Y hoy, Señor, confesamos esta necesidad de estar a cuenta, de estar en tu presencia, de buscar tu rostro. Necesitamos de ti y de las fuerzas de tu Espíritu. Y ahora, Padre, escucha a esta iglesia que te busca con el deseo de que se dé este despertar. Queremos todo lo que hay en el cielo. Todo, Señor, eso que está reservado para nosotros. Queremos convertirnos en la gente que conquista las promesas y que abre la brecha hacia lo sobrenatural. Vamos en busca de lo sobrenatural. Que tu Espíritu sea derramado sobre esta congregación y que, Padre, esos milagros que esperamos para la gloria de tu nombre, Señor, comiencen a darse.
Los esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero preguntar si hay alguien en esta noche que nos visita, quiere entregarle su vida al Señor. Ha venido porque el Señor lo anda buscando, lo anda llamando, ¿sí? Nunca le entregó su vida. Si está por ahí alguien que ha venido buscando de Dios, quiere entregarle su vida, levánteme la mano que vamos a orar por usted. Que Dios me la bendiga, ¿eh? ¿Viene con ustedes, María? Sí, Dios me lo bendiga. ¿Quiere acompañarla acá adelante, María, y vamos a orar con ella? ¿Alguien más le va a entregar su vida al Señor? Bueno, sí. Jorge, ¿quería acompañar a ese muchacho que levanta la mano ahí atrás? ¿O es una señora? Ah, es una señora. Es un matrimonio. Bueno, venga. Vamos a orar por ustedes.